ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد. زندگی برای آنها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. Hace unos minutos, el ejército de Estados Unidos lanzó ataques masivos de precisión en las 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní. Enhorabuena, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de los Estados Unidos cambiará la historia. که اون در این زمینه در مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. But this is the difference between us and them. They target civilians. We do everything to avoid civilian casualties. We ask them to leave the neighborhoods where they're embedded regime targets, nuclear targets, military targets. كيف الهمة؟ عالية عالية
that I set is to destroy the Iranian nuclear weapons program, and we have the capabilities of achieving it. The United States makes its own decisions. President Trump is a great leader for the world, a great friend of Israel, and a great leader for America. He'll decide to do what's good for America. We do what is good for Israel. اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گوش کنه، ما رو تهدید کنه. هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. Israel, tan pronto como hicimos el trato, salió y lanzó una carga de bombas como nunca he visto antes, la mayor carga que hemos visto. No estoy contento con Israel, ya sabes, cuando digo, ok, ahora tienes 12 horas, no sales en la primera hora y simplemente dejas caer todo lo que tienes sobre ellos, así que no estoy contento con ellos, tampoco estoy contento con Irán, pero estoy realmente descontento si Israel sale esta mañana porque el único cohete que no cayó, que fue disparado, quizás por error, no cayó. No estoy contento con eso. על הממ"ד, וואי, הרצל הלכה בקיוסק של ג'וקר, הלך על הרצל, על הממ"ד, איזה מאזן, נס משמיים, בוא תראה, פה בהרצל. מה פגע? תראה זה השם.
Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como la venganza del pueblo Israel sobre Madián. La venganza del pueblo de Israel sobre Madián. Y vamos a hablar de cuál venganza del pueblo de Israel. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, gracias Señor te doy por este día. Gracias Señor por tu palabra que pones en mí. Gracias Señor por tu sabiduría. Gracias Señor por tus bendiciones. Gracias Señor por tus promesas. Gracias Señor por la vida. Gracias Señor por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Te pido Señor por las personas, por los oyentes que nos escuchan Señor. Te pido Señor por nosotros, por todos Señor, nosotros. Te pido Señor nos des obediencia, nos des temor hacia ti Señor. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos Señor a ser justos, a ser perfectos, a ser temerosos de ti. Ayúdanos Señor a tener gracia en ti Señor. Ayúdanos Señor a tener tus bendiciones y no las maldiciones Señor. Te pido Señor me des palabras Señor y bendigas a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a describir un poco esta venganza del pueblo de Israel sobre el pueblo de Madián. Y dice la Biblia en el libro de Números capítulo 22 que cuando el pueblo de Israel estaba conquistando las naciones de la tierra prometida que Dios les había dado, donde corría leche y miel, Dios los había sacado del pueblo de Egipto, los sacó con mano alta y cruzaron el Mar Rojo. Y las demás naciones se habían dado cuenta del poderío de Dios, cómo Dios los sacó del pueblo de Egipto y cómo Dios les dio la victoria sobre las demás naciones que pelearon para desalojarlos, para sacarlos de esas naciones, porque Dios les tenía una promesa al pueblo de Israel que les iba a dar la tierra prometida. Pero esa tierra prometida estaba habitada por países, por ciudades, por personas. Y todas esas ciudades eran ciudades desobedientes, ciudades donde había rapiña, donde había maldad, donde había desobediencia, donde no había nada bueno, hacían lo malo sin tentarse el corazón. Por eso Dios les dio esas ciudades, por eso Dios les dio la tierra prometida. Y solamente para tener esa tierra prometida tenían que pelear con las demás naciones para sacarlos, para desalojarlos y para quedarse con esas naciones. Era promesa de Dios. Y allí el pueblo de Israel llegó a los campos de Moab, que estaba junto al Jordán y frente a Jericó. Y el rey de ese pueblo, de esa ciudad, era Balad, era el rey Balad, el rey de Edom. Y el rey de Edom, Balad, conocía la fama de Israel, cómo salió el pueblo de Israel de Egipto, cómo venció a las demás ciudades, cómo Dios estaba con ellos y les estaba dando las ciudades, la tierra prometida. Y tuvo miedo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era más numeroso y era más fuerte que ellos. Y el rey Balad temía al pueblo de Israel. Y el rey Balad mandó mensajeros para que le trajesen al profeta Balán, para que le profetizara maldición al pueblo de Israel, y para verse así los podía vencer, maldiciéndolos para que no tuvieran poder para vencer al pueblo de Israel. Y Dios solamente les dio bendiciones para el pueblo de Israel. Y a pesar de que el rey Balad pedía maldiciones, el profeta Balán 3 veces les dio bendiciones al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel era bendecido por Dios y Dios estaba con el pueblo de Israel. Vamos a leer eso del rey Balad y del profeta Balán. Gloria a Dios. En el libro de Números capítulo 22 versículo 1, Balad manda llamar a Balán
Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dávidas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Gloria a Dios. Como ven, el rey Balac temía al pueblo de Israel, porque era más numeroso y era más fuerte que él, y porque ya sabía que Dios estaba con ellos. Ya sabía que habían salido de la tierra de Egipto, del pueblo de Egipto, y sabía que habían destruido algunos otros países y que ahora les tocaba a ellos. Por eso el rey Balac mandó mensajeros para que trajeran al profeta Balaam, para que les profetizara al pueblo de Israel maldiciones, y para ver si así los podía derrotar, maldiciendo al pueblo de Israel. Porque también el rey Balac sabía que el profeta Balaam, cuando maldecía, se cumplía su palabra, y cuando bendecía, se cumplía su palabra. Pero aquí el profeta Balaam obedeció a Dios, y lo que Dios le dijo, le profetizó al rey Balac, al rey de Moab, y le profetizó al pueblo de Israel bendiciones. 3 veces le profetizó y los bendijo, porque eso fue lo que Dios les dijo: bendiciones para el pueblo de Israel. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor. En el libro de Números capítulo 31, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Gloria a Dios. Vamos a ver quién era Baal-peor. Volvemos a repetir este versículo. Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor. Baal-peor, también conocido como Baal de Peor, es una deidad adorada por los moabitas y los madianitas. Se asocia con el monte Peor, y su culto implicaba prácticas licenciosas, incluyendo actos sexuales. Según algunas fuentes bíblicas, en la Biblia se menciona la participación de Israel en el culto a Baal-peor en Sitín, lo que provocó la ira de Dios y una plaga que causó la muerte de muchos israelitas. Y esto está en Números capítulo 25. Vamos al libro de Números capítulo 25. Gloria a Dios. Y aquí en el libro de Números capítulo 25 nos explica por qué Dios mandó la venganza sobre el pueblo de Madián. Y también vamos a ver por qué Dios aniquiló al pueblo de Madián junto con el profeta Balaam, porque el profeta Balaam aconsejó al rey de Moab, a Balac, para que las hijas de Moab sedujeran a los israelitas, al pueblo de Israel, para que adoraran también a sus dioses, ese dios llamado Baal-peor, para que lo adoraran. Por eso Dios se molestó con el pueblo de Israel, porque andaban en adoración a otros dioses, a Baal-peor. Y Dios hizo matanza en el pueblo de Israel. Y después de esa matanza, Dios les dijo al pueblo de Israel de que se vengaran de los madianitas,
que estaban en complicidad con los moabitas. Los moabitas y madianitas estaban en complicidad para llevar al pueblo de Israel al pecado, a la desobediencia, a la idolatría, para que Dios no estuviera con ellos y también para poderlos vencer, para que Dios no estuviera del lado del pueblo de Israel. Vamos a leer esto. Santo eres, Señor. Números capítulo 25. Israel acude a Baal Peor. Versículo 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Como ven, el pueblo de Israel pecó ante Dios, pecó porque desobedecieron a Dios y adoraron a otro Dios llamado Baal Peor, el Dios que adoraba el pueblo de Moab. Y Dios allí se molestó, se disgustó, porque no adoraron a Dios, porque no lo obedecieron, porque se juntaron con las mujeres, con las hijas de Moab. Y esas mujeres incitaron al pueblo de Israel a pecar, incitaron al pueblo de Israel a adorar a otros dioses, y ese Dios era Baal Peor. Y esa sugerencia de que el pueblo de Israel se juntara con las hijas de Moab se las dio el profeta Balaam. Le gustaban las riquezas, porque también le gustaba el dinero, le gustaban las riquezas. Y como dijimos anteriormente, 3 veces profetizó bendiciones al pueblo de Israel, obedeció a Dios, pero el profeta Balaam, su corazón estaba torcido a las cosas materiales, no estaba metido al 100 con Dios, estaba metido con Dios, pero también estaba metido en el mundo, en las cosas materiales, y le gustaba el dinero. Y allí el profeta Balaam aconsejó al rey Balac de que les diera las hijas de Moab para que incitaran al pueblo de Israel a adorar a sus dioses. Y así lo hicieron, y así fue. El pueblo de Israel adoró a Baal Peor, y allí Dios se molestó, y por esa causa mató a 24,000 israelitas. Pero allí no terminó todo. Ahora venía la venganza de Jehová sobre ese pueblo, sobre esa nación, sobre Madián. Dios le ordenó a Moisés de que se vengara de Madián, y así lo hicieron. Vamos a leer esto. Gloria a Dios. Volvemos al capítulo 31, versículo 1. Venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Gloria a Dios. Y como dijimos anteriormente, el pueblo de Madián y el pueblo de Moab se aliaron. Los moabitas y los madianitas se aliaron para pelear contra el pueblo de Israel, para que el profeta Balaam los maldijera y para así poder vencerlos. Y también se aliaron
para hacer caer en pecado al pueblo de Israel, dándoles a sus hijas, y para que sus hijas los incitaran para que adoraran a ese Dios llamado Baal Peor. Y Dios se molestó por eso, y Dios les dijo al pueblo de Israel que se vengaran de los madianitas. Seguimos leyendo. Versículo 3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Como ven, también mataron a Balán, hijo de Beor. Lo mataron a espada. ¿Por qué? Porque se había desviado del camino de Dios, porque en su corazón había corrupción, en su corazón había rapiña, en su corazón había avaricia, y porque por medio de Balán entregó al pueblo de Israel al pecado con las hijas de Moab, y las hijas de Moab incitaron al pueblo de Israel al pecado para que adoraran a sus dioses. Por esa razón, allí murió Balán, el profeta Balán, por su mal corazón. Gloria a Dios. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Gloria a Dios. Como ven, la causa de la mortandad de los hijos de Israel fue por el pecado de los hijos de Israel, porque por medio de las hijas de Moab, que los incitaron hacia el pecado para adorar a Baal Peor, esa fue la causa, ese fue el disgusto de Dios, la molestia de Dios por la desobediencia del pueblo de Israel, de que cuando ya había leyes, ya había mandamientos, estatutos, aún así adoraron a otros dioses, se olvidaron de Dios. Y por eso Dios mató a 24,000 israelitas. Y también Dios no permitió que ninguna mujer viviera, ninguna mujer del pueblo de Moab viviera. A todas las exterminaron, las mataron, incluyendo niños, personas, hombres y a mujeres que no conocieron varón, mujeres, niñas, jóvenes. Dios les perdonó la vida. ¿Por qué? Porque eran niñas y porque no habían conocido varón. Pero todo hombre, toda mujer fue muerto, porque Moab era un pueblo pecador, era un pueblo desobediente, era un pueblo donde había rapiña, donde había maldad. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles,
y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Gloria a Dios. Como ven, aquí Dios no permitió que dejaran a ningún hombre con vida, ni a ninguna mujer con vida, ni a ningún niño con vida, solamente a las niñas, y que no hubieran conocido varón. Niñas y jóvenes, Dios les perdonó la vida a las niñas jóvenes. Como vemos, cuando andamos en el camino de Dios, Dios nos bendice, nos prospera. Aún nosotros seremos naciones, aún nosotros prestaremos a las naciones, y nuestra descendencia será grande también. Dios nos bendecirá, pero cuando andamos en desobediencia, cuando andamos en transgresiones, cuando andamos en iniquidad, cuando andamos en pecado, en desobediencia, en adulterio, en idolatría, repito, en idolatría, entonces Dios se molesta y nos trae las plagas de Egipto. Y aún las plagas que no se vieron en Egipto, nos trae las plagas que no se vieron en Egipto. Nos da Dios enfermedades, nos manda Dios catástrofes, nos manda Dios terremotos, plagas, pestes, nos manda Dios guerras por la desobediencia. Y vemos aquí el pueblo de Israel que estaba en un sube y baja. Muchas veces el pueblo de Israel se olvidó de Dios y desobedeció a Dios, y el pueblo de Israel se volvió a la idolatría, a la rapiña, al pecado, y Dios los entregaba a naciones, los entregó a los filisteos, los entregó a Babilonia, al rey Nabucodonosor, por la desobediencia, por el pecado. Aún aunque Israel es el pueblo de Dios, aunque Dios haya estado con Israel, pero Dios se disgusta de la desobediencia, se disgusta de que adoren a otros ídolos, de que le den culto a otros ídolos, de que hagan sacrificios a otros dioses que no ven, que no tienen ojos, que no tienen oídos, que no tienen boca y que no tienen aliento. Dios entonces ahí se molesta, y más cuando hacen sacrificios a esos dioses, cuando le sacrifican a un niño, y muchas veces también son sacrificios de animales. Pero el colmo de la humanidad es de que también hacen sacrificios de personas, de humanos, de sus hijos. Se los sacrifican a otros ídolos que no son Dios. Y por eso Dios los entrega a otras ciudades, los entrega para que sean muertos, para que sean esparcidos de sus pueblos, y son esparcidos a otros pueblos lejanos donde allí son extranjeros. Hoy en día, en este mes de junio, vemos al pueblo de Israel que es oprimido por la nación de Irán, y cuando hay desobediencia, Dios permite que venga otro país y que aún destruya a los habitantes de esa nación, como por ejemplo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel podrá ser destruido, pero siempre va a quedar un tronquito, va a quedar un remanente del pueblo de Israel, va a quedar una raíz del pueblo de Israel. Dios no dejará solo al pueblo de Israel. Y vendrá el día en que Dios reúna al pueblo de Israel y lo restablezca y les dé su tierra, sus propiedades, y los bendiga. Vamos a leer esa parte. Gloria a Dios. En el libro de Amós, capítulo 9, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.
Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Gloria a Dios. Como ven, dice la palabra de Dios, que en el futuro tiempo Dios reunirá al pueblo de Israel. De todos los lugares en que fue esparcido el pueblo de Israel, Dios los traerá a su casa, las ciudades asoladas del pueblo de Israel. Y hay promesas para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no será vencido totalmente. El pueblo de Israel no será muerto totalmente. ¿Por qué? Porque Dios está con el pueblo de Israel. Hay promesas para el pueblo de Israel y los podrán vencer en una guerra. Podrán caer miles del pueblo de Israel. Podrán caer sus ciudades. Podrán derribar sus ciudades. Pero aún quedará una raíz del pueblo de Israel. Quedará un remanente del pueblo de Israel. Y ese remanente Dios lo traerá para su tierra, donde allí los bendecirá. Disfrutarán de su viña, comerán de la viña, comerán de la tierra. Palabra de Dios, no palabra de hombre. Hoy en estos días vivimos en tiempos peligrosos. Todas las profecías ya se han cumplido. Vivimos en tiempos donde hay guerras. Vivimos en tiempos donde hay desobediencia, donde hay maldad. Vivimos en tiempos donde la ciencia ya está muy avanzada. Vivimos en tiempos donde la guerra ya no es con pistolas, ni con palos, ni con hachas, ni con caballos, ni con lanzas, ni con cuchillos, ni con resorderas, ni con piedras. Hoy las guerras son con misiles, son con cohetes espaciales. Hoy las guerras son con artillería pesada, con misiles que vuelan por los aires de ciudad en ciudad. Hoy las guerras son con bombas atómicas. Hoy las guerras son con misiles nucleares donde hacen estrago en las ciudades. Y bien dice la palabra de Dios que cuando sea el fin del mundo, solamente habrá humo, solamente se mirarán cenizas en todo el cielo, en todo el mundo, y se mirarán muchas luces, y la palabra de Dios no se equivoca. Y hoy en estos tiempos vemos la guerra entre Israel e Irán. Cómo son las guerras por medio de misiles, donde ya no usan lanza, no usan caballos, no usan pistola, revólver, no usan cuchillo, no usan armas manuales, solamente son misiles, solamente son cohetes que vuelan por los cielos, luces que vuelan por los cielos, y cuando caen hace gran estrago sobre una ciudad, y esos cohetes, esos misiles aniquilan a una ciudad, y sale mucho humo, y salen muchas luces, muchas explosiones por esos misiles, y todas las señales que Jesús pronosticó se están cumpliendo. Ya todas las señales están cumplidas. Por eso debemos agarrarnos de la mano de Dios. Debemos creer en Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es de que tengamos al Hijo. Y ese Hijo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la voluntad de Dios es de que nadie de nosotros nos pierdamos. De que tengamos a su Hijo Jesucristo, lo tengamos en nuestro corazón. Y la voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare, nada se pierda, que estén allá en el cielo, en el paraíso, junto con Dios y Cristo y sus ángeles. Te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. Te invito a que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.